Yo quiero invitarle para que usted tome la tarea y se aprenda un versículo. Eso va a ser una riqueza. Ahorita cantábamos, oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Imagínense, el apóstol Pablo decía, el apóstol Pablo tenía un alto conocimiento. En ese tiempo no había universidades como ahora, pero sí habían grandes maestros que enseñaban la ciencia del momento. Y el apóstol Pablo dice en la Biblia que había sido instruido por Gamaliel, un gran maestro. Y cuando el apóstol Pablo conoció a Cristo, ¿sabe qué dijo? Todas las cosas las tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Así que ahora nosotros tenemos un conocimiento mucho más grande que de pronto el que Pablo había visto en ese tiempo. Amén. Yo quiero invitarle a los jóvenes para que aprenda un versículo, lo atesore en su corazón. Amén. Lo atesore en su corazón y pueda recitarlo. Hay un versículo que a mí me encanta y lo recito cada vez que estoy orando, sobre todo cuando tengo que orar por alguien que está en aflicción. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Oiga, y qué bonito que cuando usted ora y acompaña esa oración con versículos, ¿cierto? Hoy nos vamos a aprender un versículo que va a ser de edificación para todos, y es Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a colocarlo aquí en la pantalla para que no haya excusa de que nadie lo va a leer o a recitar. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice de la siguiente manera. ¿Ya estamos listos? Vamos a esperar aquí el proyecto. El siguiente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todavía la voz de ustedes no se oye. A ver otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dando gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor Jesús. Amén. El propósito de Dios. Ese es el tema en esta noche. ¿Cuál es el tema? El propósito de Dios. Creo que Dios, que es un ser exageradamente sabio, fuente de toda sabiduría, es Él. No creo que se le escape nada. De pronto alguien jocosamente dijo que lo tenía todo fríamente calculado. Y aunque es una frase por ahí de un actor, sin embargo, hay cosas que uno logra intentar calcular y se le salen algunas de las, ¿cierto? Cuando Marisela sale a hacer compras, yo siempre le digo, haz un listado de lo que vas a comprar. No, yo me acuerdo. Siempre falta algo. Ay, se me olvidó tal cosa. Y aunque uno lo tenga anotado, se le puede escapar. Una vez pasé en un retiro en Monterrey a dar un anuncio y lo llevaba anotado, y fue tanta la emoción de pasar que no di el anuncio. Dije otra cosa. Puede ser que a uno la mente lo traicione, lo engañe, ¿cierto? Pero Dios, todas las cosas que hace, las hace a favor de nuestro crecimiento. Siempre hay una pregunta y hay algunas frases que la gente dice: las cosas buenas y las cosas malas. He escuchado hablar de las cosas malas, pero resulta que en el propósito, en una construcción, partir un ladrillo no es malo. Los que algún día han estado cerca de una construcción, o los albañiles que están aquí, a veces uno compra 1000 ladrillos y el que está bajando los ladrillos se le cayeron 10 y se partieron. Pregunto, ¿no lo recibe por eso? Todo lo contrario, lo recibe porque dice, no, pues al igual hay que partirlo, no es que para completar la hilada hay que partir uno. Así que si se partió cuando se cayó, o se partió con el paraustre, o se partió con el martillo, porque algunos lo parten con el martillo, ese golpe que se le da al ladrillo no es para mal, es para terminar de formar una hilada y poder avanzar. Porque, escuche bien, no hay cosas malas en Dios.
Dígale que está a su lado, no hay cosas malas. El creyente que quiere crecer en el Señor necesita entender cómo obra Dios. Yo les he venido diciendo, y algunas veces les he explicado, creo que un par de veces ya les he dicho, que hay 3 palabras importantes que el creyente necesita aprender. Isaías 41:10, vamos a leerlo un momentico. Hay 3 palabras importantes que necesitamos aprender para poder comprender lo que Dios hace. Yo soy de las personas que creo que Dios lo que hace, aunque sea grande, el creyente que ha recibido su Espíritu Santo puede entender lo que Dios hace. Les dije Isaías, es 43:10. 43:10. Escuche cómo dice el versículo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para. Escuche que hay un propósito. Ese para es un propósito. ¿Usted compra un televisor para qué? A ver, dígame, ¿para qué compra usted un televisor, hermana Nelly? Para ver televisión. Nadie compra un televisor para cocinar. No es que voy a poner a que salga una estufa ahí y le voy a poner la olla arriba, no, porque no va a cocinar. ¿Cierto? Nadie compra una olla a presión para enfriar agua. Y esa olla a presión no es que la voy a meter en la nevera para enfriar agua. No, de pronto algún día no hubo otra cosa en que meter agua en la nevera y usted cogió la olla a presión y la metió, sí. Pero ese no es el propósito de ella. Ella tiene un para. ¿Cierto que es así? Todo tiene un para. Bueno, aquí está el propósito de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. Vamos a crecer. ¿En qué? Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Pregunto, ¿cómo es el nombre del Dios al cual nosotros adoramos? Todos no lo saben porque todos no lo dicen. Pero nosotros, se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre dice la Biblia que se doblará toda rodilla. Por eso cuando usted se arrodilla, no se arrodilla delante de la Virgen María, ni de cualquier santo, por grande o por antiguo que sea. ¿Por qué? Sencillo, porque solamente ante Jesucristo es que se doblará la rodilla. Es un nombre que es sobre todo nombre. Así que ya no somos el Padre. Sin embargo, yo a veces escucho a hermanos orando y creo que no han crecido mucho espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque todos hay Padre, hay Padre, y Padre, y Padre. Creo, me da la impresión de que no han conocido el nombre. ¿Cierto? No han conocido el nombre, pero cuando uno conoce el nombre, pues ya deja el título y pone el nombre. Y el nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Así que oramos en el nombre de Jesús. ¿Alguien ora en el nombre de Jesús? Amén. Claro. Si se le presenta alguna dificultad, usted invoca el nombre de Jesús. Amén. Está en un aprieto, siente que está corriendo peligro, lo están rodeando y lo van a atacar, y usted dice: hay poder en el nombre de Jesús. Y algo sucede a su favor. ¿Por qué? Porque al invocar ese nombre hay inmenso poder. La primera tarea que el creyente necesita aprender es conocer a Dios. Usted debe preocuparse por conocer. Eso de conocer no es nada más un nombre. Conocer es cómo actúa. ¿Cómo actúa? Nosotros los músicos hacemos los ensayos. Y en los ensayos uno va conociendo cómo toca el baterista, cómo toca el bajista, y ellos van aprendiendo cómo toca el pianista. Y los músicos vamos aprendiendo cómo cantan los vocalistas, y los vocalistas van aprendiendo a cómo cantan, cómo tocan los pianistas. En el caso de Marisela, ella se siente bien cuando ya la acompaña en el piano.
Si hay otro que toca el piano, ella se siente incómoda. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo le acompaña. Ya llevamos unos cuantos años cantando juntos. Cuando usted comienza a caminar con Dios, es muy extraño que usted camine 10 años con una persona y no sepa cómo actúa él. Los que fuimos muchachos íbamos por la calle y uno tenía a su amigo y el amigo le gustaba patear el pote que encontraba en la calle. ¿Alguien tuvo un amigo así? Y uno sabía, veía el pote y no tenía que decir, pero uno dentro de sí sabía que iba a patear el pote. También tuvimos un amigo desordenado que cuando la época de los timbres, recuerdo, timbre que encontraba, y los hacía correr a dos. ¿A alguien le pasó? Ya usted sabía y como iba con él, no me vaya, no, y corría, él que corría adelante y usted atrás. Y usted aprende a conocerlo. ¿Cómo es posible que una persona caminando con Dios y no conozca a Dios? Cuando el propósito de Dios es que el hombre le conozca. Así que yo quiero invitarle, mira en esta, ahorita cantábamos, insondable. Algo insondable es que no se puede medir, muy profundo, no se puede medir. Sin embargo, el Señor ha sido tan bueno para con nosotros que el ser humano puede conocerle. Escuche bien, y no todo el mundo le puede conocer. ¿Sabe quién le conoce? A quien Él se le revela. Y si Él se ha revelado a esta iglesia, ¿por qué un creyente no puede conocer a Dios? ¿Sabe cómo uno no conoce a una persona? Cuando no sabe cómo actúa. Y hay gente donde Dios hace algo y ellos dicen, hermano, yo no sé qué pasó. Hay poder en el nombre de Jesús. Oye, pero si lo está haciendo Dios. Si Dios es el que está preparando esa situación para que tú no seas perjudicado. Yo tengo un amigo, Arles, que toca la guacharaca con el hermano Pei. Él vive en el difícil. Hace algunos años yo los acompañé y pusimos un estudio de grabación, les enseñé. Yo estaba un poquito más adelantado que él. Entonces él fue al estudio a despedir y a recoger algo porque iba para Barranquilla. Y el socio de él del estudio, Alberto, le dice, ellos se tratan de Mañi. Hey Mañi, espérate Mañi. Entonces Albertico le dice a Arlo, Mañi, espérate un tiempo que yo te lleve en la moto ahora al carro, deja que esa moto se vaya. Y el mismo Alberto despachó la moto, vete, que yo lo llevo en mi moto para que tome el carro. Pero rápido que me va a dejar el carro, espérate, que yo te llevo ahora, espérate. Le dio lo que iba a dar, prendió la moto y arrancó. Cuando llegaron ya el carrito se había ido. El taxi ya se había ido. Entonces Arle se puso molesto y le decía, hombre, viste tú, Mañi, perdí el viaje por ti y tal, no sé qué. Y resulta que estaba ahí discutiendo cuando llega la noticia que el taxi que acaba de irse se accidentó saliendo del pueblo. Ahora yo pregunto, ¿quién hace eso? ¿Dios o el diablo? Hay cosas que uno necesita crecer en lo que hace Dios. Escuche bien, el versículo base de la enseñanza hoy dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aparentemente eso era malo, pero en realidad no era malo. Hablando humanamente era malo, pero hablando espiritualmente era a su favor, o sea que era bueno. Amén, amén. ¿Está comprendido? Hace unos meses atrás, mi papá me llamó y me dice, Samuel, vamos a prestar el carro a David para que él lo trabaje en Bucaramanga. Y bueno, yo me entristecí porque me quedaba sin transporte. Y él vino y se llevó el carro. Y yo no entendí, pero tampoco dije nada. Porque le aprovecho y le doy un consejo. Cuando usted no entienda lo que Dios hace, lo mejor que puede hacer es, vea, esperar en silencio. Hasta que el Señor le muestre o usted logre distinguir qué es lo que Dios está haciendo. Hay gente que no entiende lo que Dios está haciendo y comienzan a hablar y hablan una cosa y hablan y a veces hasta pueden, hasta blasfemar. Porque blasfemar es atribuir lo que Dios hace, atribuírselo al diablo. Oye, yo
Igual salí para un matutino. Una mañana salí, abrí el portón a las 4 de la mañana para salir y había unos hombres allí. Había 4 hombres allí. Cuando yo salí, parece que algo me hubiera dicho, entra. Y yo volví, entré y cerré el portón. Me quedé esperando un rato. A los días siguientes parece que se me hubiera prendido la llama. Y yo dije, ya sé por qué el Señor permitió que ese mes o esos 2 meses el carro se lo llevaran para Bucaramanga. Muy raro que 4 hombres a las 4 de la mañana haciéndole cacería a uno mientras que sacaba el carro. Y yo no sacaba el carro y lo dejaba prendido y mientras que entraba y cerraba el portón otra vez. ¿Y a cuántos no le han hecho así mientras que entró y cerró el portón y salió y ya no lo encontró? Yo tuve que decir, Señor, gracias. ¿Me está comprendiendo? En la primera palabra, que el anhelo de Dios es que podamos conocerle. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. Yo quiero invitarlo para que usted comience a conocer a Dios. Dígale en su oración, Señor, yo quiero conocerte. Permítame que pongo el ejemplo cuando uno va al colegio. Bueno, uno de hijos de pastor que lo trasladan y llega a un colegio nuevo así todo perdido, a veces hasta mitad de año y no saben. Y uno comienza entonces a conocer a los compañeros. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te llamas tú? Ah, mi nombre es tal. Ay, ¿cómo te llamas tú? Y uno comienza a tener empatía con ellos, ¿cierto? Dice, ay, Billy, esa peladita bonita. Y uno adolescente, uy, esa peladita bonita. Y entonces uno se acerca. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? O a veces se le acercan a uno, porque uno tampoco es tan feo. Uy, no, el nuevo, ¿y cómo te llamas? No, el hijo del pastor, listo, y ya uno se vuelve popular. No, el hijo del pastor y tal. Y si uno toca, si es músico, entonces no, el que toca, y porque lo ponen a tocar y ahí uno se va haciendo popular. Y si juega fútbol bien, no, el que juega bien, todo el mundo quiere que uno juegue con él. Y si juega mal, nadie quiere recibirlo. Pero uno comienza en un proceso de conocer. ¿Sí o no? En el cuaderno de sociales uno pone el nombre de la profesora de sociales. ¿Por qué? Porque uno quiere conocer al profesor. Yo quiero invitarlo en su oración, dígale, Señor, yo necesito conocer. La segunda palabra que vamos a ver en Isaías es creer. Ahí aparece creáis. Otra cosa que a Dios le encanta es que el ser humano le crea. Oiga, a caminar con alguien que siempre duda de lo que tú dices es terrible. Cierra la puerta. Ve que va. Yo vengo, que va, él no viene. No viene. Vuelvo y digo, pongo el ejemplo, fui a visitar a mi amigo Arles. Como allá es difícil, tengo dos buenos amigos, Albertico y Arles. Entonces nos encontramos con Albertico en la noche y él dice, mañana llego allá donde ustedes a las 7:30 de la mañana, porque a las 9 tengo un compromiso y quiero despedirme de ustedes. Y dice Arles que va, no viene. Y nos levantamos tarde cuando vea. Se asomó, era Albertico. Ay, si yo ustedes corriendo a levantarse y quitarse. ¿Qué pasó? No creyó. Y así hay mucha gente que está en la iglesia y el Señor dice, vengo pronto. Y ellos, que va, no viene, todavía falta. Tanto tiempo, imagínense, yo estaba chiquitico, mi mamá se volvió viejita, hasta se murió y que esperando y no viene, así dijo el borracho, no viene, llamen a la policía, vamos, me voy porque ese sí viene. Hay gente que no le cree a Dios. Yo quiero invitarte a alguien que le cree a Dios que levante su mano. Por ejemplo, Dios ha prometido estar donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Él ha prometido estar. Ahora yo le pregunto, ¿Dios está aquí? Amén. ¿Se da cuenta por lo cual uno debe colocar esmero para alabarlo y para adorarlo? Estoy cansado, hermano, yo me voy a quedar aquí sentado en la silla. Recuerde que Dios está ahí. Si el presidente de los Estados Unidos viniera aquí arriba y tuviera una conferencia en el estadio, puertas abiertas para todo el mundo, le aseguro que más de uno de nosotros fuera. Y si no hubiese silla y hubiera esperar
que llegara 2 horas, mira que espera, la gente espera 2 horas ahí de pie, porque va a hablar el presidente. Y si se gasta 4 horas hablando, la gente se lo aguanta. Hasta con ganas de ir al baño se aguanta porque no puede, pues pierde el cupo, pues pierde el puesto. Sin embargo, hay gente que viene al culto y parece que no estuvieran delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque hace falta ahondar en el creer. El propósito de Dios es que le conozcamos y le creamos. La segunda palabra de crecimiento, creer. Pero la tercera palabra de crecimiento es entender. Es terrible, hermano, trabajar con alguien que no te entiende. Jorge, tú le dices al ayudante, hágame tanto de cemento, y resulta que ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Cuánto le he hecho? Oiga, vea, ponga esto, haga una zanja aquí, y resulta que la hizo así. En vez de hacer que el trabajo rinda, ¿qué hace? Que se atrase. Hay gente que tiene la vida atrasada espiritualmente. Ya debían ser predicadores. Algunos debían estar proyectados para el ministerio. Algunos ya debían haber ganado muchas almas para Dios. Pero como no entienden lo que Dios hace, todavía son niños. Amén. El apóstol Pablo dijo, ya debían ser adultos. Pero todavía me toca darle leche. Quisiera darle una comida sólida, pero todavía hay que darle leche. Hay creyentes todavía que se molestan por cualquier bobada, se molestan. Hasta se molestan con Dios, imagínese usted. Yo he encontrado gente guapa con Dios, brava con Dios, y uno se queda como, parece que no ha conocido a Dios. ¿Cierto? Yo quiero preguntarle, ¿usted ya entiende lo que Dios hace? Si no lo entiende todavía, yo quiero invitarle para que usted en su oración le diga, Señor, dame entendimiento. Permíteme entender lo que tú estás haciendo a mi favor. El día estaba con José Carlos por ahí haciendo un trabajo del hermano Wilchi, en la casa del hermano Wilchi. Estamos colocando un techo y una terraza. Entonces yo le explicaba, mira, José Carlos, vamos a hacer esto y esto y esto. Esto el tubo lo vamos a poner allá y tal. ¿Me entendiste? ¿Por qué cree que uno le explica? Para que cuando el otro se suba allá arriba, el que esté abajo sepa lo que le corresponde hacer. Pero si yo me subo allá a los 4 o 5 metros de alto y después, ¿qué era lo que iba a decir? Entonces me toca bajarme para hacer lo que le corresponde hacer. Hay gente, escuche bien, que oran de esta manera: Señor, salva a mi familia. ¿He escuchado un tipo de oración de esto? Le tengo una buena noticia: eso no le corresponde a Dios, eso le corresponde a usted, porque la salvación hay que predicar la palabra para que la gente la crea. La gente quiere que Dios venga de allá. Ya Él vino, ya el Señor vino, trajo el evangelio. Había que vencer al diablo. Él venció al diablo, venció el pecado, venció a los demonios, venció al sepulcro y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y dijo, Marcos capítulo 16 verso 15, ¿alguien se lo sabe? Y les dijo, id por todo el mundo. Se da cuenta que la orden no es para él, es para nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Usted quiere que su hijo sea salvo? ¿Qué le toca? Predicarle el evangelio. Hijo, vean, el evangelio es esto, esto y esto y esto. Ahora sí ore. Después de orar, Señor, permite que esa palabra produzca. Aunque tenemos una palabra tan efectiva, le cuento. Una palabra tan efectiva. Jorge esta mañana estaba contando un testimonio en el matutino y decía que un familiar había decidido quitarse la vida. Había comprado el ICO para ahorcarse, escuche bien. Y en la tienda donde ella trabaja, o es, no sé, llegó una niña con una tarjetica y la tarjetica decía, venid. ¿Cómo es que ahora? Que yo os haré descansar. Venid todo lo que estén trabajando y cargado, que yo os haré descansar. Fue un gran predicador que llevó la tarjetica. Una niña. Y la muchacha le dijo, oye, llévate esa basura de aquí. Y la niña dijo, no, eso no es mío. Eso es suyo. No, eso no es mío. Y ahí, hasta que la niña se fue, cuando ella lee, venid todo lo que estén trabajando y cargado, que yo os haré descansar. Enseguida, cogió el hijo y lo picó, ya no me voy a ahorcar. Pregunto,
¿Cuántas horas de oración tuvo que hacer esa niña para llegar a ese texto? ¿Cuántos diplomas tenía del Instituto Bíblico? ¿Cuántos años de ser pastor o pastora? ¿Cuántos ayunos hizo para llevar eso? No, es que la sola palabra, ella produce vida. Y la palabra que nosotros predicamos, que el Señor nos ha dado, dice la Biblia que ella es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Ella entra hasta los tuétanos, hasta el líquido que hay en los huesos, que se llaman los tuétanos, entra hasta allá y quebranta a la persona. Y después que se siembra, ella comienza a traer fruto de arrepentimiento. ¿Por qué no se entrega a la gente? ¿Por qué es dura? No, porque no se le predica la palabra. Ya se da cuenta por qué es que la gente no entiende, no comprende lo que el Señor hace. Tenemos que tener el entendimiento. Necesito entender cómo Dios obra. ¿Qué día estaba pensando que a Dios le gustan las cosas difíciles? Y me dirán, pastor, ¿por qué le gustan las cosas difíciles? Cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, el Señor le dio a Moisés todo lo que iba a hacer ante el faraón y le dijo lo que tenía que decir para que el pueblo saliera. Pero el Señor le dijo a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de faraón. ¿Para qué? Para que sus obras fueran aún mayores. ¿Qué día estaba pensando en eso? Y me acordé de varios ejemplos y dije, al Señor le gusta hacer las cosas difíciles. ¿Sabe para qué? Para que nadie se lleve la gloria. Y resulta que la gente dice, Señor, bueno, vamos a ponerlo más sencillo, pastor, ayúde a orar, yo voy a ir a tal lugar y ayude a orar para que no me pase nada, para que todo me salga derechito. ¿Se da cuenta que no es así? Todo parto tiene que tener dolores. O si no, que lo digan las madres que están aquí. Aunque sea por cesárea, pero tiene que doler. Pero tiene que doler. A Dios le gusta hacer cosas difíciles. ¿Sabe para qué? Para magnificar su poder. Así que no se te extrañe. Bueno, le voy a contar algo que Maricela me dijo que no contara, pero se lo voy a contar. Me perdona, Maricela. Ella andaba con miedo porque tenía un dolor por aquí. Y como el cáncer de mama pega duro a la mujer, estaba nerviosa. Pero yo, como soy así simple, me perdonan si de pronto la gente ve que soy muy simple, pero yo le dije, tú tienes que ponerle carácter a eso, porque de algo nos vamos a morir. Si el Señor te va a sanar, le dije, supongamos que tengas cáncer, pero si el Señor quiere sanarte, Él te sana. Así se lo digo. Y si de eso vas a morir, no hay oración que pueda salvar. Ni médico, ni plata que podamos hacer, ni quimioterapia, ni nada. ¿Por qué? Porque el Señor designó que tú vas a morir de cáncer. Entonces, si es así, no le tengas miedo. ¿Por qué? Una de las cosas que ataca demasiado al creyente es el miedo. Yo he encontrado a la gente, hermano, no es que yo no me quiero morir. Ahí, ¿y acaso ahí? Pregunto, ¿y no tenemos que morirnos todos? Pero cuando uno entiende, me voy a contar algo, un ejemplo, un testimonio que me mandó el hermano Adriano mío. Él estaba de asistente del hermano Fabio Castrillo en Becerril. Y una hermana muy servicial en la iglesia comenzó a decaer su salud, le descubrieron cáncer y a los 2 meses estaba muerta. En esos 2 meses la iglesia, ayuno, oración, iban a orar y oraban por ella, le imponían las manos, la ungieron con aceite y tal, y se murió. Comenzó el pastor a orar, Señor, ¿qué pasó? Y escuche qué le dijo el Señor, ustedes perdieron, pero yo gané. No le dijo más nada. Y el pastor tampoco entendió
¿Por qué le dijo el Señor? Al cabo de unos meses, una hija que no era creyente vino llorando donde el pastor. Dice: pastor, anoche soñé con mi mamá y la vi bailando. Había una parranda en tal lugar y ella estaba bailando en medio de la parranda. Y entonces Juan el hermano entendió. Cuando el Señor le dijo: ustedes perdieron, pero yo gané. ¿Cuántos entendieron lo que les acabo de decir? Entonces yo entendí, porque aquí me pasó un caso con la hermana Ana, ¿recuerdan? Que le dio cáncer y el Señor me dijo esto y esto y esto, y no me pidas que la sane porque no la voy a sanar, la quiero salvar. ¿Y acaso no se oró para que fuera sana? Pero el Señor dijo: no la voy a sanar. Y yo pregunto: ¿quién de nosotros podrá obligar a Dios? Si Dios lo quiere hacer, no hay nadie que se lo pueda impedir. Y si Dios no quiere que a usted le pase nada, hermano, no le pasa nada. Por eso entiendo perfectamente que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Yo me accidenté, ustedes saben, en el carro me accidenté. Me estrellé de frente con un camión. Ayer le mandé la foto a Alberto. El golpe fue duro. Pero hubiera sido peor si no me aguanta el camión. Yo me bajo del carro, la gente me abre la puerta y yo me bajo del carro asustado. Y todo el mundo: oye, joven, ¿qué le pasó ahorita? Y uno asustado, claro. Nunca me había accidentado. ¿Quién quiere accidentarse? Aunque uno se accidente hoy, se accidenta mañana y el susto es igual. Y bueno, y comienza entonces el chofer del camión a decir: y esto vale tanto, y esto vale tanto, y esto vale tanto, y esa suma yo como por 20 millones de pesos. Y yo le dije: no se preocupe que yo le pago, no sé cómo, pero yo le pago. A ver, asustado. Y me fui detrás del camión, comencé a caminar por la acera de la carretera, y cuando me fui atrás del camión, era una curva así muy pronunciada. Había un muro de piedra pero gigante. Y cuando yo miré ese muro de piedra, dije: Señor, gracias, porque me recibió la llanta del camión y no el muro de piedra. Si me hubiera recibido el muro de piedra, yo no estuviera aquí. Entonces, cuando uno logra comprender lo que Dios hace, tiene que dar gracias. ¿Por qué? Porque ese accidente, sí, había un accidente fatal programado para mí, pero Dios es bueno y me trajo un camión que venía suavecito, pero suavecito. Él no iba a viajar ese domingo, él no iba a viajar. Él me dijo: pastor, yo no iba a viajar hoy. Yo iba a viajar era el lunes, pero algo me motivó a viajar hoy. Hace una semana pusimos llantas nuevas. Escuche bien. La sola llanta costó 1.600.000 pesos, la que recibió el golpe. Y me amortiguó el golpe y el carro, eso cayó así, cayó allá. A mí no me pasó nada, al carro no le pasó absolutamente nada por dentro, solo fue de un lado. A Moisés, que iba al lado mío, tampoco le pasó nada. Y la gente decía: ¿y no hubo muerto? No, no hubo muerto. ¿Por qué? Porque el Señor evitó que fuese algo peor. ¿Qué tengo que dar? Gracias. Pero la gente comienza: ¿y pero tú qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo malo? Yo no estaba haciendo nada malo. Ahora pregunto: ¿y si a uno le pasa algo desagradable? Eso quiere decir que está haciendo algo malo. ¿A Job qué le pasó? ¿No le pasó algo desagradable? Se le murieron los hijos, quedó prácticamente en la ruina. Hasta su mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo cuestionaron, aún él mismo. Yo quisiera encontrar a Dios y preguntarle, y se le aparece el Señor. Entonces resulta que Job dice: Señor, perdóname, es que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Las circunstancias difíciles te ayudan a conocer a Dios. En ese accidente que yo tuve, yo aprendí tantas cosas. Aprendí lo que es el amor de la familia, de la iglesia. Entendí el sentido de compartir. Escucha bien, el arreglo del camión pedían 20 millones de pesos y más el arreglo del carro. Y yo pregunto: alguien que te llame una deuda tan grande para uno pobre, pues,
y le diga, hermano, ahí a su cuenta le mandé 30,000 pesos. Pregunto yo, ¿qué son 30,000 pesos? Si solo en el carro me gasté más de 15 millones del arreglo y más los 20 del camión, 35 millones. ¿Qué son 30,000 pesos, hermano? Para 35 millones. ¿Cuánto vamos a terminar? Pero no eran los 30,000. Era esa oración que se hizo y esa generosidad que se abre para dar. Si yo no hubiera vivido ese accidente, no hubiera aprendido todo lo que el Señor me enseñó en ese momento amargo. Pero aún las cosas amargas es para bien nuestro. Yo no sé qué vivencia está pasando. O tal vez alguien esté a punto de entrar a un momento amargo de su vida. Pero cuando estés en medio de la amargura, no hables mal de lo que Dios está haciendo. Y al Señor gracias. Todavía no lo entiendo, pero yo sé que te amo. Y hay algo que uno debe tener muy seguro, iglesia. Y le estoy hablando a gente que considero yo que ama a Dios. Dígale, Señor, gracias. Yo te amo, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Recuerda que el enemigo le va a hablar al oído y le va a decir que es que las cosas buenas le pasan a la gente buena y las cosas malas le pasan a la gente mala. Es una doctrina diabólica. Lo mismo que le pasa al predicador, le pasa al borracho. El predicador se muere y el borracho también se muere. Aquí en pandemia en Riacha, teníamos un excelente pastor, el hermano Ciro Calderón. Más querido no podía ser. Pero llegó la hora de su partida y murió. No podíamos decir, Señor, ¿y por qué el hermano Ciro, un hombre tan bueno, lleno de tu espíritu? No, es que está establecido por Dios que todos los hombres, pastores, malos, perversos, santos, que oran por los enfermos y se sanan, y aquel que coge una pistola y mata a otro, ambos se van a morir, porque está establecido por Dios que todos mueran una sola vez. ¿Pero y qué pasó con este? No, es que este tiene vida eterna, y aquel tiene condenación eterna. Son dos sentidos muy diferentes. Pero cuando uno ama al Señor, Señor, gracias. Yo quiero invitarle, cuando usted le llegue un momento de aprieto, dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Entre más demore usted en aprender, su proceso va a ser más largo. Está en un momento de aprieto, lleva un año en un momento de aprieto. ¿Sabe por qué lleva un año? Porque usted no quiere aprender. Termino con esto. El pueblo de Israel no tenía que pasar los 40 años en el desierto. Según Deuteronomio capítulo 1, de los primeros versículos, el capítulo 2, no recuerdo exactamente, dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés cuando llegó al monte de Seir: sube y toma posesión. Pero ellos dijeron, no, vamos primero a mandar unos espías y después subimos. Y eso le produjo al Señor un desagrado. La Biblia dice, 40 años estuve desagradado. 40 años en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque no obedecieron en el momento que el Señor le dijo que hiciera, que cumplieran la orden que les había dado. Hay gente que tiene 2 años dando vuelta en la misma amargura, en el mismo problema, 10 años, 20 años ahí. Hermano, el Señor se olvidó de mí. No, tú eres el que no has querido entender lo que Dios te quiere enseñar. Tú no has querido obedecer a lo que Dios te ha mandado que hagas. Pero todo aquel que obedece a lo que el Señor le dice, hermano, dice datos extrabíblicos, que cualquier persona normal pasa ese desierto en 13 días. 13 días, escuchen. Ellos demoraron 40 años dando vueltas. ¿Sabe cuál es el propósito de esos 40 años? Perdón, hermano Ufo, que ponga un ejemplo con usted. Supongamos que el hermano Ufo era de esa época y haya sido uno de los que dijo, no, todavía no entremos. El Señor prometió que tú te murieras ahí y te sepultaron. Pero tus hijos comenzaron a crecer viendo la nube, la columna de fuego que revoloteaba, el maná que caía,
la roca que los seguía, del cual podían tomar agua. Sus vestidos, dice la Biblia, que no se envejecieron ni las sandalias. Escuche bien, saque cuenta por favor, ¿cuántos pares de zapatos se ha gastado usted en su vida? Víctor, ¿cuántos botas, cuántos zapatos te han gastado? Imagínate un hombre de 40 años que nunca haya cambiado su par de zapatos. Desde 5 años el zapatico así, y de repente ahora de 40 años y ya el zapatico así. Bueno, el zapatico no es el zapatico. Y la ropa iba creciendo con ellos. Escuche bien, usted sabe que es caminar de aquí, póngale usted, de aquí a Camarones. Y cuando miremos hacia atrás, la roca estaba ahí donde tomaban agua. Y luego caminaban otro espacio, kilómetros. Y cuando iban a tomar el agua, estaba a la misma distancia. Dice la Biblia, y la roca que lo seguía era Cristo. Era Cristo. En medio de tu dificultad está la roca ahí, la roca eterna. Hermano, yo te animo, no tienes que morir en medio del desierto. Cuando hay un Dios que tiene sus brazos abiertos, dispuestos para que tú le conozcas, le creas y le entiendas. Y le entiendas. Dile, Señor, yo quiero entender tu propósito. ¿Alguien quiere entender el propósito de Dios para su vida? Ponte en pie, por favor. Necesitamos crecer espiritualmente. No podemos quedarnos estáticos. Crecer en el Señor no es pedir a todos los cultos con la Biblia ahí, tenerla cerrada. Te toca tener experiencias con Él. Todo tiene un precio, iglesia, todo tiene un precio. El que fue a la universidad y tiene su diploma, pregúntele cuántas noches trasnochó, cuántas veces madrugó, cuántas veces tuvo que irse sin desayuno para la universidad porque no había cómo. Que día un joven me decía, pastor, yo vivía por allá y a veces mi papá no tenía ni para el pasaje. Yo me metía debajo de un palo de limón y lo estremecía. Me daba un bulto de limón, me lo echaba al hombro hasta coger el carro. Venía y lo vendía al mercado y luego seguía para la universidad. Porque todo tiene un sacrificio. ¿Quieres conocer a Dios? Te cuesta un sacrificio. Y la vida espiritual no es fácil. Es fácil cuando podemos saber que nuestra morada está en el cielo. Pero hay que pagar un precio. La Biblia dice, venid comprar sin dinero, pero hay que comprar. Hay que pagar el precio. Yo quiero invitarle, querida iglesia, cuando llegue el momento amargo a su vida, sáquele provecho. Sáquele provecho. Dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Cuando llegue la escasez económica, oye, en medio de la escasez económica, ¿sabe qué aprende uno? A depender de Dios. Amén. Señor, me voy a comer este arrocito solo, no hay más. Oras y le das gracias a Dios y de repente aparece, hermana, que aquí le traes un pedacito de queso. Ay, Señor, gracias. ¿Cierto que es así? Aparece el pescadito por ahí. Hermano, que aquí le regalo un pedazo de pollo. Vea que pasé por allá y me acordé que le traje un pollo apanado. Ay, Señor, gracias, que yo quería comer pollo apanado. Porque Dios es bueno. Señor, se me acabaron los zapatos, no tengo cómo comprar. Y aparece el Señor y vea, hermano, pasé por ahí y me acordé de estos zapatitos. Aquí están. Señor, gracias. Hermano, vea que estaba cambiando la ropa y me encontré este pantalón y lo vi a usted aquí. Vea, tome. Ahí estaba la medida tuya. El Señor lo tenía reservado. Señor, gracias. Porque no es con fuerza. No es con fuerza. Es con su ayuda y su poder. Levanta tus manos, por favor. Soberano Dios, te exaltamos. Agradecemos, Señor Jesús, tu palabra en esta noche. Porque tu palabra nos edifica, nos da vida, produce paz, nos alienta el corazón, nos vivifica el alma, Dios. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres nuestra fortaleza, Señor Jesús.
En ti está la solución a cada una de nuestras dificultades. En ti está la respuesta a cada una de nuestras preguntas, Señor. En ti estamos completos, Señor. Permite que esta iglesia pueda crecer en el conocimiento tuyo, que pueda crecer en fe, Señor Jesús, y que pueda crecer en el entendimiento hacia ti. Oh Dios, tú eres nuestra fortaleza y tú eres nuestro ayudador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese un momento.